Gracias, gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma Indígena de México, con las cuales trabajé esta estancia postdoctoral y que de alguna manera pues me apoyaron para poder producir estos resultados. Obviamente la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde laboro, donde trabajo en la Facultad de Arquitectura en lo concreto. A la comunidad COMCAC, claro, a las personas que directa o indirectamente me proporcionaron información para esta investigación, así como a otros investigadores y conocedores de la cultura COMCAC. De alguna manera esta presentación es el resumen de los resultados de esta investigación postdoctoral de un año, pero que condensó en mucho el contacto previo que se había tenido ya con la comunidad. Se someten a ustedes estos resultados con el fin de enriquecerlos con sus comentarios antes de su publicación. Entonces, pasamos a esto de cuál es la manera en la que se entiende la vivienda dentro de la nación COMCAC, llamado CERIS. No me voy aquí a introducir en una etnografía general, porque definitivamente eso nos llevaría a toda una conferencia, o sea, describir sus costumbres, su vestimenta, de su alimentación, todo esto. Me voy a concentrar en la cuestión de la vivienda. Yo trabajo en una facultad de arquitectura. Mi tema ha sido la vivienda desde mi tesis doctoral. Entonces, de alguna manera me voy a enfocar a eso y, bueno, hablar un poco de lo demás, pero a partir de este eje central de discusión que es la vivienda. Y concretamente voy a trabajar con esta vivienda que le llaman la casa de arco, la casa curvada, la coaemcha, que vamos a verlo a lo largo de esta conferencia. Se va presentando a lo largo de una buena parte del propio continente y que es la casa típica de los campamentos de los COMCAC en las zonas, sea ya dentro del continente o en las islas que también fueron habitadas y donde hay campamentos para la pesca, la recolección, dependiendo de la temporada del año. Hay otros refugios que no hay que dejar de mencionar, como el recalmón, que es como una herradura, una forma de herradura con hierba para protegerse de los vientos en la playa, y las ramadas, ¿no? Hay una ramada como esta, sin protección para el viento. Estas son ramadas más recientes de fotos personales que saqué en el 2001. Y está la Soma Cain, que es la ramada con protección contra el viento. Y claro, están las cuevas, ¿no? Ahí está una de las cuevas. Y bueno, hay que recordar que todo el territorio alrededor de las dos comunidades actuales, Desemboque y Punta Chueca, tiene cerros que tienen estas cuevas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades de encontrar entonces estos refugios que han servido tanto para guarecerse como para guardar agua, semillas, para cuestiones chamánicas. Dependiendo, cada cueva, digamos, tendría una vocación. Incluso hay cuevas marinas que están pegadas a la isla y donde en algunas ocasiones entraban con todo y sus pangas en época de guerra con los españoles o los mexicanos, y que bueno, sería todo un tema por abordar, el papel de la cueva. Pero aquí voy a trabajar concretamente sobre esta vivienda. Y bueno, los elementos que la conforman es una estructura de cortillo cubierta básicamente por ramas de torote, salvia gobernadora, caparazones y pieles. O sea, son materiales completamente naturales y su construcción posee un impacto ecológico mínimo al poderse reincorporar a la naturaleza con mucha facilidad. Si vemos la imagen acá, vemos que también hay una puerta de entrada, hay una piel en la parte de la derecha arriba, hay un caparazón también. O sea, esto forma parte también de lo que es la coaemcha. Las características en términos generales, es una vivienda que se entiende como un refugio temporal, ¿no? Donde el exterior no tenía, al menos hasta la llegada de los españoles, originalmente este carácter amenazante. La integración interior-exterior era plena, era orgánica, al menos desde mi punto de vista. El territorio de la tribu es considerado como su casa. La casa de arco, la coaemcha, se levanta con los materiales cercanos y los asentamientos son generados por la vinculación
en familias extensas o bandas, por grupos, digamos, articulados por cuestiones familiares y colocados según las necesidades estacionales. Si pueden cerrar los micrófonos, Wendy. Es muy interesante cómo la coaemcha, las ramas de ocotillo que se usa, según la descripción que nos hace el maestro René Montaño, se entierran inmediatamente después de ser cortadas, de tal forma que son solamente trasplantadas, pues luego de mantener su otro extremo enterrado mientras dura el campamento, este es soltado al dejar el lugar de tal forma que la rama vuelve a su verticalidad y con ello a un renacimiento. Cuando la gente vuelve tiempo después al sitio ocupado, el ocotillo está vivo nuevamente. Entonces ni siquiera la rama se muere, digamos, sino que se traslada, se siembra y sigue creciendo ahí, se convierte en una nueva planta. Quisiera pasar a lo que tiene que ver con las cuestiones del sentido. Yo he trabajado cuestiones de semiótica y de alguna manera creo que hay toda una exploración desde el punto de vista semiótico, simbólico, que hay que trabajar aquí y que tiene que ver con esta relación entre una expresión estética y un paradigma ético. Entonces, tratando de ver de dónde se origina la forma esencial de la coaemcha, se detecta, y esto por comentarios del propio Chapo Barnett en relación al contacto que se tuvo con los inuit en el norte, esta forma circular parte del iglú, entonces va adquiriendo, en cuanto va descendiendo al sur por la costa del Océano Pacífico, una forma elíptica. Se presenta entre tribus nómadas en los desérticos ambientes del actual suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México. Es un dibujo del clásico iglú. Como les comento, aquí el Acocama Chapo Barnett comentó directamente y está en YouTube también algún video donde lo comenta, que hubo este contacto con los inuit que les ayudaron luego de cruzar el estrecho de Bering, ¿no? Y esta alianza, desde mi punto de vista, parece haber marcado mucho la forma de sus viviendas como pueblo nómada, incluso las de otros, como veremos en el extremo sur del continente. A partir de esto, traté de hacer un estudio de las formas que están incorporadas en términos esenciales a la coaemcha, y bueno, se puede encontrar la espiral, la forma circular como elementos centrales en su construcción. Esto, como les decía, se presenta en la zona norte del continente y empieza a descender por la costa del Pacífico. Aquí vemos construcciones que son de pueblos de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, en la zona sur, de los grupos apaches, de estas zonas en lo concreto. Aquí hay otras también de esa parte. Si lo ven, incluso están combinados con tipis. En la fotografía de la izquierda podemos ver un tipi al fondo, dos tipis al fondo, que es una tipo de vivienda que predomina entre los apaches concretamente. Aquí hay un caso especial de una coaemcha personal de un chamán apache que tiene esta verticalidad y bueno, que resulta realmente extraordinario. Bueno, se comenta esto, ¿no? De que existen coaemchas diferentes para el caso de la cocama o chamán, y en el caso de la comunidad Seri o Comcac, se colocan las ramas de cotillo, se insertan desde el centro y desde ahí se tensan hacia el exterior del círculo de la base de manera radial, formando una especie de pétalos de rosa, podríamos decir, o de gajos, ¿no? Ahí está. Esta es una fotografía que tomé hace un par de años, en noviembre, y que representa una de estas acoemchas que ahora se usan solamente de manera ritual. Ya la gente no vive ahí, las usa en las fiestas, en Año Nuevo, en ciertas celebraciones especiales, podemos verlas adornadas además con estos listones. La espiral, además, digamos, enfatizo esto, está presente en todo su ambiente natural. Entonces, el haberla, digamos, usado o mantenido dentro de las formas que
que tiene su casa, pues es una cosa más o menos natural, digamos, directa, ¿no? Es una copia de un ser vivo, cómo vive un ser vivo, ¿no? De alguna manera es como esta concha protectora que se va creando, ¿no? Y bueno, me doy cuenta por ahí que hay una especie de cilindro ovalado, porque como bien comenta el maestro René Montaño, ellos no solamente toman en cuenta la parte de arriba, sino que también es tomada en cuenta la parte subterránea. Entonces es una especie de círculo, de cilindro ovalado que ocupa por una parte, la parte de arriba, la parte del día, pero que también está tomada en cuenta la parte subterránea, la parte de abajo. En cuanto a la elipse, se dice en el diccionario de símbolos de Galbraith, dice, existe una relación con el carácter cíclico de los fenómenos. En su condición de ciclo, todos los procesos coinciden, integrando un movimiento en el espacio, transcurrir en el tiempo, modificaciones de forma o condición, se trate del año, mes, semana, día o vida humana, la vida de una cultura o de una raza. O sea, de alguna manera, desde mi punto de vista, este carácter cíclico, esta asunción de la ciclicidad de la vida y de los procesos, tiene mucho que ver con el mundo nómada, con entender en qué momento hay que moverse hacia qué sitio, y por lo tanto, este asunto de la elipse se presenta como una reproducción estética de un valor que se manifiesta en la práctica, que se manifiesta en la vida diaria, el comprender a la naturaleza y sus ciclos y la relación con esta de una manera cíclica. Entonces, a esta expresión estética, como les decía, subyace un paradigma ético. ¿Por qué las cosas son como son? ¿No? ¿Por qué precisamente se presentan estas formas y no otras, como la del tipi, por ejemplo? Que el tipi incluso resulta más sencillo de hacer. Ahorita vamos a ver por qué, mi hipótesis de por qué no se presenta tan frecuentemente. Entonces, existe una espiral que es una línea curva que se genera en un punto y se aleja progresivamente del centro, ¿no? Nuestra espiral alrededor de él. Los oscilantes movimientos van entonces entre lo intuitivo interno y el mundo externo, la manifestación de la materia. Entonces, es una especie de integración con eso exterior. Es esta relación del ser humano con la naturaleza, donde no hay un choque, donde no hay una mutación, donde no hay un rompimiento, sino que hay una integración, y por lo tanto la espiral se presenta como esta forma que de alguna manera representa este ir entre el mundo interno, incluso chamánico, esotérico, y el mundo externo, el mar, los astros, las aves, la naturaleza. Y bueno, vemos que esa recurrencia gráfica del círculo que se expande en un movimiento interno en espiral es muy frecuente en Aridoamérica. Y ahí, por ejemplo, en los círculos, en las espirales, que a veces tienen esta figura del sol, estos rayos, a veces no, pero que se presentan en casi todo el norte de México y en muchas otras más culturas. Es muy interesante comentar que el maestro René Montaño nos habla de que mientras se realizaban las sacoanchas había cantos de mujeres, ¿no? Esos cantos eran para pedir permiso a las plantas que se usaban y agradecer su bondad para protegerlos. Hay una cosa muy importante aquí desde el punto de vista de la antropología arquitectónica, desde el punto de vista de la simbología, que es el uso de la curvatura como un elemento de protección. El maestro Montaño dice que la forma curvada de los refugios, de las sacoanchas, evita el contacto y el asentamiento de fuerzas negativas, básicamente despiertas en la noche. Él dice que lo plano, lo horizontal, permite que de alguna manera las fuerzas negativas se asienten, mientras que la curvatura hace que resbalen de una otra forma, que no tengan una manera de detenerse encima de las personas. Y bueno, por otro lado hay una forma aerodinámica que obviamente evita el choque con el viento y con el polvo en estas zonas pegadas al mar, en donde obviamente estos vientos con arena son muy, muy fuertes. Y de alguna manera aquí me parece interesante ver cómo este modelo formal, esta forma de la estructura de varas con las plantas, las hierbas colocadas a su alrededor, se prolonga también por lo que es Aridoamérica. Encontré información de
el capitán Alonso de León, de cronistas que llegaron aquí con los españoles y que describen las viviendas de los chichimecas en el Nuevo León, en el actual Nuevo León, en aquel tiempo el noreste de México, ¿no? En un libro de Roberto Zavala, concretamente, de Historia de la Vivienda en Nuevo León, comenta esto, dice, elaboraban estos refugios que eran, aunque móviles, y aquí también la coincidencia con la coancha, casas semiesféricas, hechas de varejones entretejidos y cubiertas de zacate. Alonso de León también dice, la mayor congregación suele hallarse de 15 chozas a manera de campanas. Esas las forman en hileras o en media luna, fortaleciendo las juntas con otras 2 chozas. Aquí hay una reproducción que aparece en el libro, ahí a la izquierda se ven las versiones en dibujo, digamos, que hace una persona, un extranjero, y que, bueno, desde mi punto de vista están más cercanas a lo africano o a ciertas zonas geográficas donde la vegetación tiene un pasto más alto y no necesariamente al desierto. Entonces, desde mi punto de vista, ahí tendría que haber algo más parecido a la coancha, ¿no? Además, esos flecos que aparecen ahí en la parte de arriba, tampoco creo que fueran parte de la estética de la vivienda. Más bien creo que esto se prolongó hasta acá por Iberoamérica y se reproduce en las zonas desérticas, en los grupos nómadas especialmente. Y esto quiero enfatizarlo, en los grupos nómadas. Aquí otra vez, por lo cual viven en bajíos de zacate o carrizo a forma de campana, con un hueco. Las puertas son bajas que les obliga a entrar agachados. Es otra semejanza enorme con la coancha. Estas son fotos de un libro que apenas conseguí el día de ayer y que están vinculadas también al sur de los Estados Unidos en el siglo XIX. Se llama Visiones de los primeros americanos. Y bueno, ahí vemos cómo en otras zonas geográficas, con algunos otros materiales, se reproduce la misma forma, el mismo modus operandi, digamos, en cuanto a la construcción. Pero si ustedes ven, sobre todo en la derecha, hay una vegetación más profusa, con mayor follaje, que obviamente dota de un tipo de material diferente. También en este caso podemos ver que la forma se reproduce ahora de manera ampliada y que los cambios tienen mucho que ver con la zona geográfica en donde se presenta. También en este caso. En el lado derecho, como vemos, la vestimenta de la persona, las canastas, asaja, al parecer que están ahí, son bastante semejantes a la del mundo serio. Bueno, en esta parte voy a entrar lo que es el proceso histórico de resistencia de la nación Comcac cuando llega ante la conquista, ¿no? Y que me baso principalmente en el texto que acaba de aparecer hace unos meses, una trilogía de Alberto Mellado, Historia de los Comcac, una historia narrativa en 3 tomos que es fundamental si alguien quiere acercarse realmente al conocimiento de esta comunidad y de su historia. Antes de la llegada de los europeos, Mellado, nunca construimos nada, ni casas ni monumentos, porque siempre nos movíamos. El mundo nos lo daba todo, éramos parte de él, que de alguna manera coincide con esta cuestión ecológica de integración al mundo de la naturaleza de la que hemos estado hablando. Se trata de llegar, bueno, llegaron primero militares, curas después, al mismo tiempo, hay todo un proceso muy específico que habría que conocer con detalle y que, bueno, no me voy a dedicar a esto aquí, pero que sí planteo un poco en resumen, ¿no? Y la agricultura y la ganadería se buscaban imponer como formas de acercarse a la naturaleza. Intencionalmente, el crecimiento de plantas y animales de manera intensiva, imponiendo un sedentarismo y un tipo de trabajo que no agradaba a los compadres. Culturalmente no estaban acostumbrados a mantener un sitio, cuidar a una planta o un animal. Era un contacto directo con mucha movilidad. Entonces, las casas de los invasores, desde mi punto de vista, representaban más bien símbolos de muerte, de tortura y de esclavitud. Esto es evidente cuando se habla
de los ataques a los pueblos de toda la región, quemando las casas de los españoles. O se les forzaba a estar en pueblos y cuando se tenía la oportunidad, volvían a la isla, volvían a sus comunidades, rechazando esta manera sedentaria de vivir. Es importante señalar que estas edificaciones están realizadas con trabajo esclavo de los capturados, incluyendo ancianos, mujeres embarazadas, todo niño que pudiera participar. Y se les castigaba si no avanzaban al ritmo que deseaban. Entonces, obviamente que la casa aparece aquí, la casa del muro sólido, etcétera, aparece más como un símbolo de esclavitud, como un elemento que pudiera coincidir con los valores de estas comunidades, de esta etnia. El papel del presidio, ¿no? El papel de este edificio, un cuadrado enorme con torres en las esquinas y paredes altas dentro de las cuales estaban los soldados protegidos, ¿no? Era una ubicación escogida con estrategias de guerra contra nosotros. Es esta introducción de esta fortaleza tremenda especializada en proteger al enemigo. También fue evidente en un momento dado la relación de apoyo con provisiones y caballos para los soldados, ¿no? Por parte de los sacerdotes, que entonces mostraron efectivamente de qué lado estaban. Por tal motivo, el ataque se dirigió también a la construcción emblemática de su poder religioso, el templo cristiano. Los templos, las misiones, así como los presidios, eran edificaciones sólidas de mampostería, piedra, adobe, pajaré, que representaban la cruel presencia de los invasores. Como les digo, aquí ya hubo un ataque directo sobre casas, pero además algo más, la iglesia, ¿no? O sea, hay un ataque directo al símbolo principal de este aliado de los militares, que era la iglesia, ¿no? Y que a diferencia de lo que pasó con los yaquis, con los mayos, donde sí dieron lugar a la entrada de los misioneros, en este caso no fue así. Fue un corte total. Y bueno, tiene que ver pues básicamente con estas formas de ataque para con ellos, ¿no? Concretamente esta, en 1750 se reunieron 6 jesuitas con el gobernador de Sonora y resolvieron que no había más remedio que mandarlos a todos los hombres de nuestra nación que tuviéramos de 8 a 10 años, dice Mellado, en adelante, a las islas lejanas del Mar Caribe. Y de hecho se hizo, en un par de ocasiones se envió a muchas de estas gentes a islas de por allá. Seríamos arrancados de nuestras familias para no verlos nunca más en nuestra gente. Se había decidido, por lo tanto, el fin de su sociedad, borrarlos de este mundo, su historia, aniquilar. Entonces hay un acuerdo entre militares, gobierno y misioneros para deportarlos y exterminar. ¿Cuál era el carácter de la lucha de guerrillas de los Comcac? Pues se trataba en su momento básicamente de despoblar los asentamientos. Las luchas contra estas formas alineadas, y esto subrayo, ¿no? O sea, el carácter del tipo de asentamiento español, de esta lógica de la cuadrícula, de la retícula, que está presente en todos nuestros asentamientos urbanos hoy en día, y donde el referente religioso pues estaba en la iglesia, en la misión, y algo muy importante, en la casa del sacerdote. También de repente aparece la casa del sacerdote como un elemento fundamental dentro de lo que es esta invasión de los españoles en lo que es su territorio. Y bueno, obviamente el presidio que los protegía a los soldados, tanto su caballo, ganados, armas, como cuartel militar. Entonces, sus formas de resistencia pues van obviamente desde una muy amplia, que es la cuestión de la no incorporación del cristianismo en sus creencias religiosas. Yo estuve por ahí un 12 de diciembre y nadie celebró nada, o sea, ni siquiera esto de la Virgen de Guadalupe ha tenido una entrada. No hay crucifijos en las casas, hay una iglesia protestante que hace muchos esfuerzos para que la gente vaya, pero hay una asistencia irregular, realmente no tiene el peso que el cristianismo tiene en nuestras comunidades, definitivamente. Y bueno, el papel de la escuela, que también es para toda una conferencia, ¿no? En relación a un aparato ideológico del Estado que los gobiernos insistieron en introducir a la comunidad seri y que
nunca tuvieron el éxito deseado, ¿no? Nunca. De hecho, en el primer encuentro que yo tuve por ahí del 2001 con la comunidad de Punta Chueca, se acababa de sacar a los maestros de ahí porque habían obligado a los muchachos a cortarse el pelo. Y creo que esto es una cuestión recurrente a lo largo de la historia de los series. El asunto de obligarlos a cortar el pelo y la lucha frente a esta cuestión. Incluso el exilio, el éxodo de grupos por negarse a esta cuestión específica y que se daba en lo particular en la escuela, aunque cada que eran atrapados, capturados, se les obligaba a cortar su pelo. También, bueno, el uso del caballo nunca se impuso para montar ni para domesticarlo para el trabajo. Como que esa integración a la naturaleza, la relación armónica con esa naturaleza, no los llevó nunca a someter a un animal a la carga, a, a, a estas condiciones de sometimiento, de explotación. Lo usaban como alimento, pero no lo domesticaron ni para montarlo ni para el trabajo. Entonces, aquí en esto resumo, ¿no? Hay una única historia, en las casas junto a los presidios de las iglesias no significan sino un recuerdo de miles de vidas perdidas en una lucha desigual entre familias y soldados. Esto es muy importante subrayar porque la lucha no fue entre soldados y soldados. Los Compaq tenían que moverse con todas las familias, con el anciano, con los niños. Era desigual también en ese sentido, porque no había un desplazamiento de soldados contra soldados, no era una guerra en igualdad de condiciones. Acá los guerreros Compaq tenían que moverse con todo su pueblo, entonces era una cuestión mucho más difícil en términos logísticos que los soldados españoles y luego mexicanos no vivieron, ¿no? Y bueno, la situación actual es que de alguna manera, pues, fueron perseguidos y son de alguna manera un grupo incómodo para autoridades con intereses económicos, ya llámense empresas mineras, turísticas, y obviamente, yo no sé si de manera abierta o no, pero con las instituciones religiosas, puesto que no hay una aceptación del catolicismo en el interior de sus vidas, por lo menos no de una manera generalizada. Y bueno, ya trato de ir cerrando. La vivienda actual, vemos que hay muchísimos cambios. A partir de una dotación de viviendas que hace el gobierno federal de 1974 a 1984, con viviendas de concreto, con techos de asbesto, algunas de ellas, como vemos en la imagen, que ya se sabe hasta ya buen tiempo que resulta ser cancerígeno. Entonces, estas viviendas, yo las conocí en su momento, el interior estaba más caliente que el exterior. Entonces, era difícil, era imposible vivir ahí. Se usaron como bodegas, mucha gente los usó como corrales para tener algunos animalitos, pero hasta ahora se están reutilizando, hasta ahora los ven en estas condiciones porque hay electricidad, hay carretera y con la electricidad se ha permitido, se ha accedido a la cuestión de materiales eh, nuevos y sobre todo al clima, ¿no? A tener aparatos de aire acondicionado que pueden menguar, digamos, las condiciones de calor al interior de estas construcciones. Porque estamos hablando del desierto de Sonora, no estamos hablando de condiciones realmente extremas en términos de calor, de frío. Aquí vemos ya en su momento, ahorita hay una combinación enorme de materiales y diseños. Vemos la cuestión del concreto, arriba vemos una palapa, o sea, el uso de palma con madera. Vemos aquí el abuelo Pancho, en el fondo hay una pared de lámina metálica galvanizada que se usa como techo o como pared. Aquí también vemos la lámina usada como pared en un baño, al parecer, y el uso de ladrillo. O sea, realmente ahorita hay una combinación de materiales, una eh, poca planeación, digamos, en lo que tiene que ver con el uso de determinados materiales pensados por sus características térmicas, ¿no? Hay una predominancia actual del concreto, eh, como ustedes lo pueden ver ahí en estas fotografías. Y bueno, el interior de la casa no tiene subdivisiones. Esa es una foto ya muy antigua de Graciela Iturbide, pero podríamos decir que sí, en el interior, ahí estoy con Ray Barnett,
En el interior no hay subdivisiones, de alguna manera todo se reúne en el mismo interior de un cuarto. No sé si haya casas que tengan más subdivisiones, pero en general es un cuarto con elementos al interior ordenados a la manera en la que la familia lo desea. Hay un rasgo cultural que me parece central en este asunto de la vivienda y de la posesión de la vivienda actual, el sentido que se tiene de posesión, y es este rasgo cultural de los padrinos de muerte, la existencia de dice, las personas y sus padrinos de muerte, que son los únicos que pueden tocar el cuerpo y las cosas de la persona fallecida, solo él o ella dispersa ceniza por toda la casa y objetos del interior. Todo queda de una u otra forma también enterrado. Además, esto implica el dejar su casa a la familia de la viuda. O sea, el padrino de muerte tiene que dejar su casa a la familia de la persona viuda, lo que implica culturalmente una solidaridad tácita, sin leyes escritas. La lección de fondo, tal vez, desde mi punto de vista, es que todo deseo desmedido, ambición, puede terminar creando beneficios para otros en un solo momento. O sea, que de alguna manera esta individualización del crecimiento, este asunto de la discriminación de otros por mi crecimiento económico, personal, no tiene mucho sentido porque en un momento determinado eso que tanto, a lo que tienes tanto apego, lo puedes perder a partir de la muerte de alguien si tú eres el padrino de muerte. Lo acabo de consultar con gente de la comunidad, eso sigue existiendo. En algunos momentos estos padrinos de muerte no solamente dejan su casa, sino que dejan sus cosas, su carro, o sea, objetos verdaderamente caros, importantes, ¿no? Entonces me parece un elemento que no he visto, no conozco, que en otra comunidad de pueblos originarios ni en una otra urbana, y que contribuye con esta idea que tengo de que la vivienda no tiene esta importancia que tiene para la gente en la urbe, que le da toda una idea de patrimonio, de sentido de propiedad que nosotros, que los COMCAC definitivamente no les dan. Y bueno, hay algunas nuevas propuestas constructivas. Eh, en términos de políticas públicas, yo creo que el prototipo de casa que no deja pasar el viento, como ellos lo señalan literalmente, es un desacierto total con respecto a su historia, su expresión estética y condiciones térmicas. No puede generalizarse un tipo de vivienda que funciona en la ciudad y llevarla a una nación indígena que vive en el desierto al lado del mar. Entonces, bueno, hay nuevos y viejos materiales recuperados. Del lado izquierdo tenemos ladrillos con el reciclaje de botellas de PET, donde se les ha introducido tierra, arcilla. Del lado derecho están unos adobes, que es un material que ya se había usado en desemboque en el primer momento de su formación como poblado. Esto lo constaté porque Chapo Barnett me comentó directamente que usaban los pies, aplanaban con los pies el lodo para que quedara bien compactado y luego se hacían los ladrillos, ¿no? Y ahí vemos la excavación para cimientos de tipo cuadrangular, si lo ven, ya la cuestión circular de la coancha no se reproduce, sino que se tiende a buscar estos modelos más urbanos, ¿no? Eh, con eso terminaría. Por ahí están mis datos de contactos. Si alguien quiere tener algunos información respecto a las fuentes, algunos datos en lo particular, por ahí puede buscarme. Con todo gusto, confianza, yo puedo darles más información. Y con eso terminaría. Si alguien tiene por ahí algún comentario, alguna pregunta, pues con todo gusto. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Alejandro y como él lo comenta, si hay alguna pregunta o comentario que quiere, está abierta para que lo hagan.
Bueno, si no es así, pues ahí les dejo mis datos. Entonces, si hay cualquier pregunta, cualquier cosa, con toda confianza, búsquenme. Yo con todo gusto les pasaré la información. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Pues me permito otorgarle en nombre del doctor Guerra el reconocimiento, doctor. Se lo voy a compartir. Si me permite un momento. ¿Puedo hacer una pregunta, Lisbeth? Soy Lolis. Sí, claro, adelante, Lolis. Entré ya un poco adelantada la plática tan interesante, pero además de la pesca, ¿qué artesanías, digamos, o qué oficios desarrollan ahí los habitantes de esas comunidades, doctor? ¿Qué habilidades tienen, digamos? Sí, pues la artesanía tiene un papel fundamental. De hecho, ahí comenzó el trabajo en Palo Fierro, ¿no? Sí. Que luego se trasladó a otras comunidades, Yaquis, no sé si Mayo, pero comienza... ¿Quién los enseñó a trabajar el Palo Fierro? Nadie. Ellos, como lo tienen ahí en su alrededor, pues ellos se les ocurrió, digamos, creo que es Astorga, el apellido del señor que efectivamente inventó, digamos, esto, y luego se fue reproduciendo en la propia comunidad y luego en otras comunidades de la región, indígenas de la región, pero es un trabajo que nace como la cestería también, ahí en el mundo seri. De hecho, hablan ellos de algunos mitos como el que originó la cestería, ¿no? De alguien que está abandonado en el campo, creo que era huérfano, si mal no recuerdo el mito, y entonces hay un enviado que lo consuela y le dice cómo se debe trabajar la fibra del torote, cómo se debe tatemar en la lumbre, en fin, todo el trabajo que ahora es un arte que es incluso coleccionado a nivel internacional. Ellas llegan a vender las artesanas, las canastas grandes que pueden llegar a costar 100, 120 mil pesos. Son preciosas. Que llegan a tener 1,5 metros de alto, preciosa, ¿no? Entonces, sí hay una capacidad artesanal bastante grande. Hay una destreza también para trabajar la salvia, los protectores, la cuestión del bordado, de protectores, su vestimenta. Hay muchísimo de eso, ¿no? Pero por supuesto, lo pesquero es lo central, ¿no? Y de alguna manera el turismo, ¿no? Alguna gente que llega, se le lleva en panga a la isla, algunos paseos, aunque nada institucionalizado, ¿no? Algo que más bien se da de manera relativamente espontánea. Le preguntaba por esto, porque la gran diferencia pues que hay entre los pueblos del sur o del centro o de cualquier otro lado de la República, donde sí hicieron su labor los misioneros en todos los oficios que les enseñaron, simplemente a cultivar, sí, ¿no? Que hoy por hoy pues es el modus vivendi de sostén de, pues, si no de toda la nación, sí de todos los pueblos, todos los oficios, desde cestería, orfebrería, todos fueron enseñados, no se los reveló ninguna deidad a los nativos de ahí, y no disculpo, le digo, una cosa es la violación de los españoles, pero otra la función que hicieron los misioneros con los indígenas. Basta mencionar por uno a Vasco de Quiroga, ¿no? A Fray Bartolomé, a todos esos grandes, pero como ellos hubo muchos. Y esa es la gran diferencia que veo aquí, de que es muy precaria lo que tienen. Y estaba viendo en las últimas fotos que puso, pues
cómo tanto defenderse de la invasión, y ahí están llenos de Coca-Cola y de construcciones que no van con su modus vivendi, y que tienen que usar el aire acondicionado, que también es producto de los que llegaron, ¿no? Y etcétera. Sí. Es imposible querer detener el agua que va al mar, ¿no? No se puede, ni mucho menos negarla. No estuvo por ahí Fray Juní, pero lo pregunto porque no lo sé, lo ignoro. No, el que estuvo fue Eusebio Quino. Ah, perdón, Quino, el padre Quino, sí, perdón. Ese quise decir. No, mire, sí, yo quiero contarle una anécdota en lo particular con respecto Perdón que le interrumpa. Independiente de la de religión, me refiero a los oficios, ¿no? A los oficios, independientemente de la religión, que para mí, pues... Bueno, es que esto es desde antes de la llegada de los españoles, ellos ya tenían la cestería, sí. Entonces no se puede achacar a una influencia de religiosos, ¿no? Sí, por eso le preguntaba si era con la llegada de algún... No, es algo que ellos usan mucho, se usa como canasta, se usa para poner las pitayas. O sea, tiene un papel funcional, ¿no? Sí. No fue producto del contacto con ellos. Ajá. Y de hecho, bueno, si vamos a entrar en esta situación del contacto, les platico una historia particularmente dramática de uno de los jesuitas que estuvo allá, que eran dos hermanos pequeños, uno de 10, otro de 6, algo así. Él los tenía en la misión, el de 10 se va, el de 6 estaba ahí y el padre tenía unas palomas, yo no sé dónde las sacó, pero eran unas palomas. Y el niño que había aprendido a ser cazador, era nómada, mata a una de las palomas, no sé si de una pedrada o cómo. A partir de eso, el cura lo golpea, lo ata a un poste, le mete sal de mar en la boca hasta que lo asfixia y lo mata. Entonces, cuando llega el hermano, se le comenta lo que pasó y en ese momento se mata al padre, ¿no? Se mata al sacerdote a pedradas, porque él cometió este acto en un niño de 6 años. Y está ahí la prueba histórica, o sea, tengo el texto, yo no lo saco de mi cabeza. Ahí está, incluso a este cura se le quiso beatificar, pero por justicia realmente divina, los papeles yendo de Hermosillo a Ciudad de México se extraviaron y ya no se pudo lograr esto. Pero imagínense, beatificar a alguien que mató, asesinó a un niño de 6 años con sal. Sí, suele suceder entre una población tan grande, le digo, en cualquier gremio, por ejemplo. Yo me acuerdo y las formas de invasión, ¿no? Una forma de invasión cruel. Me acuerdo cuando estaba yo en primaria hace muchos años, a un maestro ahí en mi pueblo, lo quisieron linchar porque violó a una niña, pero no todos los maestros eran iguales, ¿no? Nada más uno hubo entre todos los maestros. No, acá todos mostraron ese lado, por lo menos dotando a los soldados de caballos, de alimentos, o sea, surtiéndolos para que fueran y exterminaran a la población Comcac. Entonces, obviamente eran conquistadores. Ahora sí, tanto mata el que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, pues ahí ellos le agarraron la patita. ¿Alguien más? Doctor, sí. Una pequeña participación. Sí, adelante. Sí, primero que nada, felicitarlo y agradecerle por compartir con nosotros estos conocimientos y estas experiencias. Mi participación va en el sentido de las políticas públicas que mencionaba ahorita acerca de la vivienda de los compañeros. La duda que yo tengo, por ejemplo, es si, además de la vivienda, si hay otras políticas públicas dirigidas hacia ellos y si han mostrado algún tipo de resistencia digamos, a algunos beneficios que pudieran dirigirse a través de diferentes programas o si aterrizan ahí con ellos. Pues la verdad es que se ha intentado generar algunos programas, pero han tenido un éxito muy incipiente, muy bajo, ¿no? Realmente
La carretera tendrá unos 12 años que está ya por ahí, igual la energía eléctrica. Entonces realmente estamos hablando de un primer contacto relativamente reciente, pero donde ya tenemos televisión por cable, donde ya tenemos aires acondicionados, motocicletas, obviamente muchos vehículos, o sea, un cambio bastante grande. Y bueno, las políticas han estado principalmente dirigidas, por ejemplo, hacia la desalación del agua, ¿no? Que es un tema fundamental en la comunidad. La desaladora no tiene ya el mantenimiento necesario para, por lo que me contó un especialista en esto, para aventar la suficiente fuerza, con la suficiente fuerza el agua y que ésta pase al otro lado ya desalada. Hay una serie y luego se descompone, hay que traer las refacciones. O sea, realmente hay una situación aquí de urgencia en ciertos programas fundamentales, inevitables, como no tener agua en la comunidad. Simplemente para, aunque no fuera para tomar, pero, y ellos, por ejemplo, los garrafones de 20 litros los tienen que ir a comprar hasta aquí, ¿no? Cuestan 30 pesos, 25 pesos, no me acuerdo, pero es carísimo, realmente tomar agua pura, limpia en Punta Chueca es difícil, entonces es caro. Entonces, las políticas públicas han ido, pues en gran parte dirigidas a ese asunto, y bueno, a la instalación de servicios, ¿no? De hecho, ahora la orientación de las viviendas ha tenido que variar. Si antes tenían una cierta orientación porque el sol salía por acá, por allá, o simplemente por su preferencia, ahora han tenido que cambiarlo porque el servicio de la pipa de agua pasa por la calle, entonces tienen que tener ahí el tinaco, o el poste de luz está ahí, entonces tienen que acercarse al poste. O sea, ya los servicios que les están ofreciendo de alguna manera están rediseñando el propio poblado, ¿no? Pero sí son políticas que van lentamente y para las cuales, pues, más que resistencia, pues no, ha habido una necesidad de aceptarlas porque se había vivido pues en condiciones bastante precarias, ¿no? Y por ejemplo, no tener energía eléctrica significa que no puedes refrigerar muchos productos. Entonces, el asunto de tener un calor tremendo en el ambiente y no poder refrigerar tus productos del mar, los productos que vas a comer en tu casa, etcétera, pues llega a ser un problema bastante serio. Entonces, bueno, por ahí han ido básicamente las políticas públicas en un impulso a la dotación de servicios. No sé, Lisbeth, si alguien... No sé, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sino para pasar a hacer la tarea de reconocimiento. Pues si me permite, por favor. Sí, adelante, maestro Juan, adelante. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buen día. El asunto de la vivienda pues, responde a una necesidad, la necesidad de protegerte y la necesidad de, pues, de estar más resguardado de todas las inclemencias, de toda la situación donde vives, que responde precisamente a una situación ambiental o cultural, incluso a una cuestión mítica. Y cuando hablo de mito no estoy diciendo falsedades, sino estoy diciendo o afirmando el discurso que tiene una determinada cultura para decidir o tener opciones en cuanto a sus, incluso hasta las costumbres, sus voluntades, sus decisiones, sus opciones. En ese sentido, usted hacía un poco alusión a algunos mitos ahí cuando explicaba, por ejemplo, que hacían las casas de tal o cual forma para que no entraran los espíritus o no entraran ciertas situaciones negativas. Utilizamos ahí la palabra negativa al pueblo, a la comunidad. En ese sentido yo le preguntaría, ¿en qué mitos, no sé, tendrían como el respaldo para mantenerse o conservarse en esa situación donde viven? No digo, o sea, incluso está aislada, ¿no? O sea, ¿a qué responde eso, esas cuestiones? Incluso yo entiendo, pues, que la interacción con el otro, o yo también entiendo que la situación complicada que se vive entre culturas es porque no han vivido adecuadamente la interculturalidad.
culturalidad, yo la pienso como la piensa Pánica, ¿no? Entonces, ahí esos dos cosas. Preguntarles en qué mito se fundamenta eso, esas costumbres o eso que está haciendo. Y lo segundo, ¿cuál sería así como la dificultad más grande de ellos porque el asunto del encuentro con el otro es de dos, ¿verdad? Es de dos. O sea, no es solamente de que yo no soy culpable de haber nacido donde nací, sí soy culpable de mis decisiones y de lo que yo hago y de mis acciones. Pero en el caso, por ejemplo, y luego también uno se va formando de una manera o de otra. Cuando se encuentra los distintos, los extraños con esta cultura, ¿qué es lo que ayuda o favorece o perjudica el encuentro con nosotros para poder interactuar y poder hacerles una situación desde hace mucho, pues mucho más benévola, si queríamos decir desde nosotros, ¿no? Porque ese es el asunto que cada quien va a juzgar desde su propia cultura. Por eso preguntaba primero por lo de los mitos que sostiene sus costumbres, su visión del mundo, todo lo que es esta cultura de la que usted nos explicó tan muy bien, enfocado, claro, a la vivienda. Pero la vivienda pues responde también a un principio fundamental. Serían esas mis dos preguntas. Sí, pues en lo particular yo insisto en este trabajo que la vivienda no tiene para ellos ese carácter de protección ni de todo eso que tiene para nosotros. Ellos duermen en la coaemcha en cualquier sitio donde esté las condiciones, si tengan que recolectar o ir a pescar, ahí duermen, ahí comen. Si luego hay que moverse, se van a otro lugar. O sea, no tiene esta carga que nosotros le damos como un patrimonio económico, como un elemento a pintar, adornar la fachada, esta relación de posesión con un bien, yo creo, supremo dentro de la cuestión urbana. Eso no existe, eso no existe. La vivienda es más un lugar, pues sí, donde se duerme, se come, pero no hay anclados ahí todos estos valores que me parece que responden más a una proyección de un estatus económico que cualquier otra cosa. O sea, es más bien el mito es nuestro. O sea, el mito es tratar de proyectar en la casa lo que somos, ¿no? Pensar que un objeto mueble, no inmueble, pero más bien inmueble, proyectaría de alguna manera quiénes somos, ¿no? Creo que esto no existe en el mundo seri. La casa es su territorio. La casa es todas las 210,000 hectáreas donde ellos viven, la isla Tiburón, en donde ellos estén en su casa. Donde duerman o donde coman, bueno, esa es otra cosa. Realmente no es más que esto. Ahora, desde el punto de vista de los mitos y esa relación con el otro, creo que más que los mitos es la parte histórica. Es cuestión nada más de leer la trilogía de Alberto Mellado para ver la cantidad de escurre sangre, violencia, de lucha, de verdadera crueldad que ellos vivieron. Y entonces esto de ver a la casa y tratar de llevarles una casa igual que la casa de ese invasor contra la cual lucharon durante siglos y siglos y siglos, es totalmente contradictorio, ¿no? Es solamente pensarlo nosotros. ¿Qué tal si a nosotros nos impusieran una forma de vivir en ciertas casas que se nos imponen y que nos impusieron por la violencia? Por supuesto que no nos va a agradar, ¿no? Entonces, no es una cuestión, en este caso particular de la vivienda, que esté sustentada en mitos, sino que está sustentada en hechos contundentes, históricos, en donde esas casas fueron hechas con trabajo esclavo, donde fueron forzados, castigados. Entonces hay un rechazo porque simplemente nosotros mismos lo rechazaríamos, creo, cualquier ser humano. Si te lo impusieron, si te golpearon para hacerlo, si te torturaron, pues no creo que quieras algo así para ti, ¿no? Perdón, yo creo que no me di a entender. Ajá. Yo no me refería al asunto de la casa como un patrimonio, ni me refería a la casa como una fachada, ni me refería a la casa como un bien, sino me refería al asunto donde yo moro, fuera de las estrellas, la montaña, donde sea,
¿Por qué decido eso? Y obviamente está un mito. O sea, un mito no me refiero a un relato, sino me refiero precisamente a aquello que lo sostiene como pueblo, para luchar contra quien sea, para enfrentarse y derramar su sangre, para no construir con varas o con lo que sea, o acostarse allí donde le llega la noche. Detrás de todo eso hay una forma de pensamiento y una costumbre y algo que los decide, algo que decide hacer eso. O sea, yo no me Bueno, pero ahí estaríamos más bien hablando de toda una cosmovisión, o sea, no sí, es un mito, es una cosmovisión, es todo, digamos, una fundación, una idea fundante de lo que es su relación. Y bueno, si a eso, o sea, tendría que entrar por la parte religiosa, o sea, cómo ellos tienen todo un panteón de dioses, cuál es la función de esos dioses, de qué manera ellos forman parte de toda esa lógica cosmogónica y por lo tanto, ¿por qué forman parte igual que los otros animales de la naturaleza a nivel horizontal, no con ese sentido de superioridad que tenemos en la vida urbana con respecto a animales y plantas? Sería un poco largo de contar, ¿no? Pero viene desde la propia creación, desde quién es Anka y quién es Asoma, o sea, quién crea el mundo, quién tuesta el mundo, de dónde sale el hombre, la integración que él tiene con los demás animales, cómo la caguama fue, cuando había el diluvio, la caguama fue el único animal que pudo bajar después de que lo intentó el delfín, la ballena y varios otros, hasta el fondo y sacar un poco de arena en sus uñas y desde ahí se construyó la tierra. Entonces hay toda una cosmovisión desde la cual ellos se integran al planeta, al cosmos en su totalidad y dicen, no, yo no voy a hacer una casa con cosas y cosas fijas. De alguna manera lo efímero, además ellos piensan, y esto me lo comentó el maestro Montaño, que ellos son despertados en el momento de la muerte, que esto es un sueño y que de alguna manera cuando mueres, Ankai te despierta, ¿no? Entonces, el sentido que puede tener la vida es un sentido que no tiene para nosotros. Nosotros pensamos tal vez que después de la vida no hay nada, que tenemos no sé, un sentido bastante práctico en relación a que nadie me ha dicho qué pasa después, por lo tanto yo me conformo con la idea de que solamente es esto. En función de esta idea de que solamente despertamos y que estamos en un sueño cuando morimos, es que el maestro Montaño me dice, nosotros pudimos haber hecho monumentos como los de los mayas, pudimos haber buscado esa especie de inmortalidad, pero no es verdad, o sea, finalmente no son tan ingenuos. Ahí está Chichén Itzá, ahí está esa enorme pirámide, pero eso no quiere decir que estén vivos los que lo construyeron. Sería muy ingenuo pensar que esos monumentos le dieron la posibilidad de reencarnar a quien los construyó, quien los mandó edificar. La idea sobre la vida, la muerte, la naturaleza, permite que ellos vivan de esta manera, maestro doctor Juan. De hecho, eso que usted está hablando de cosmovisión es lo que yo entiendo por mito, ¿eh? O sea, bueno, es que yo diría que el mito es como más particular, ¿no? Tiene que ver con... El mito es lo que hace y lo que respalda todo el actuar de un pueblo, que es un relato que origina su cultura y su vida, ¿no? O sea, bueno, lo entendemos, está bien, ahí pues, lo que se entiende por cosmovisión, yo lo afirmaba como lo mítico, y por eso lo respaldaba en Pánica, ¿no? De Pánica es el que respalda o responde a eso. Pero sí. Es que yo creo que la cosmovisión está llena de mitos, ¿no? O sea, son una serie de mitos, ¿no? Desde el origen de la propia naturaleza, del hombre, o sea, mitos muy concretos de por qué la cestería, por qué el palo fierro, ese tipo de cuestiones ya tienen mitos específicos. Y la cosmovisión como todo el corpus en donde se insertan esos distintos mitos. Sí. Y bueno, también la relación con los otros ha sido una relación de discriminación, pero no de nosotros hacia ellos, sino al revés. O sea, la palabra coxar, que ellos usan para decir blanco, de alguna manera también tiene una connotación negativa. O sea, hay una idea de que ellos viven en la naturaleza, viven en armonía con esa naturaleza, y lo que nosotros hacemos, los coxar, es pues de alguna manera rechazable, detestable. Entonces ese diálogo con el otro ha sido a partir de una situación donde ellos no se sienten menos, al contrario,
se sienten mucho mejores que nosotros y por lo tanto hay una cuestión de discriminación hacia con nosotros, hacia con el exterior, y por eso ese alejamiento. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, pues no hay más comentarios. Me voy a permitir, antes de entregar el reconocimiento, doctor, leer algunos comentarios que pusieron en el WhatsApp. La maestra Rosa Isela le da las gracias. Dice que es muy interesante lo que usted expuso el día de hoy. Jackie Serrano lo felicita y también le da las gracias. Tomás le comenta excelente webinar. Saludos al doctor García. Ángeles García, excelente conferencia. Muchas felicidades, doctor García. María Soledad Ángulo Aguilas 8. Muchas gracias por sus aportaciones, doctor García. Recibo un afectuoso saludo. Rufino, gracias, doctor. Y Mayra Moreno, gracias, doctor García, y recibo un afectuoso saludo. Y Mónica, le encantó el debate y muchas felicidades. Muy bien. Muchas gracias. Voy a ahora sí compartir lo que viene siendo el reconocimiento. Buenos días. Martín quiere participar. Sí, por favor. Mire, estaba escuchando con atención el trabajo, la investigación que nos hacía ver el doctor García, y que le agradecemos de antemano su participación. Y realmente, pues, me trasladaba yo a la historia, a la anterior, cuando yo, pues, estaba pequeño, ¿verdad? Me trasladaba a ese lugar de la sierra, en donde yo, pues, allá me criaron. Y realmente es la forma en que, pues, el lugar en donde yo estuve viviendo fue una casita que mi papá hizo de varas, de palos de varas de blanca, de palos de palo colorado, y tierra, o sea, lodo que enjarraba las paredes, y el techo de carrizo. El bajareque, que le llaman, bajareque. Es correcto. Y pues mi papá y mi mamá, la familia, pues hablamos nuestra lengua mayo allá en la sierra, y por alguna cuestión de cambios que hubo en la familia, pues nos trasladamos para acá cerca de Los Mochis. Pero realmente admiro a este grupo étnico que son los seris, porque realmente tienen su espacio, tienen la forma de seguir, como dicen luego, manifestando sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, porque están de manera organizada, están en un territorio que realmente nosotros los mayos pues quisiéramos también, ¿verdad?, estar de esa misma manera, pero estamos en diferentes lugares, espacios, y creo que es significativo, y como dicen luego, me llamó mucho la atención este trabajo, esta investigación que usted hizo, y que realmente nos pone, como dicen luego, en esa tesitura de que cada grupo étnico pues tiene su forma o su visión, o su forma de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, en realidad que sí nos mueve el tapete en esa cuestión de que nosotros mismos, en este caso, yo veo que nuestro grupo étnico mayo pues ha tenido ciertos movimientos que han pasado, y que en la historia, y que hoy vemos la realidad de que estamos perdiendo nuestra lengua, pero pues esto es, como dicen luego, pues somos pocos, que queremos revitalizarla, pero de alguna manera pues esto nos ayuda como apoyo, nos motiva, como dicen luego, a seguir adelante con nuestro proyecto, y creo que, doctor, yo agradezco su participación, y en este caso también a la institución de la UAIN, que ha tenido bien invitarlo, y pues
pues nada más darle las gracias por esta participación y adelante, doctor. Gracias, Martín. Mira, de hecho, te quería comentar a todos, ¿no? Que hay un trabajo sobre Vivienda Mayo que hice en una estancia que hice por allá en la UAM. Está publicado en un libro que se llama Habitar el Norte. Este libro yo dejé algunos ejemplares en la biblioteca de ahí de la universidad, Habitar el Norte, pero igual si me pasan su correo electrónico yo se los puedo enviar en digital. Yo lo tengo digitalizado y ahí hay un ensayo específico sobre la Casa Mayo, donde yo hablo de la escasez del palo colorado, o sea, de entrevistas que hice con la gente de las comunidades de Higuera de los Natoches, de esa zona, donde la gente pues me habló de las formas de construcción, de cómo las construcciones antiguas ahí las dejan, no las destrozan, sino que la casa de los abuelos ahí se queda. Fue una interesantísima estancia por ahí. Y bueno, si te interesa, ahí está ese trabajo. Les digo, ahí dejé mi dirección al final electrónica, por ahí pueden buscarme para que se los envíe a sus correos de manera digital. Doctor. Sí. Yo nada más le quería agradecer el que pues pueda compartir todo el arduo trabajo que realizó en la comunidad CONCAM. Nosotros Gracias. como el grupo de posgrado pues nos quedamos con las ganas de ir por problemas pues como se dieron de seguridad, pero el que usted pueda compartir eso, que no, yo considero que no cualquier investigador es recibido en las comunidades tan que han sobrevivido con todo lo que se han desarrollado en su comunidad y sobre todo yo creo mucho y respeto las cuestiones de las cosmovisiones, también por la relación que tienen ese tipo de comunidades con lo que viene siendo la madre tierra, o sea, todo lo que hacen y la creencia sobre todo en cuestiones de sus ancestros, de dónde surgen. Sí. Entonces, eso para nosotros es muy importante conocer, o sea, que los trabajos que de personas que sí se animan a ir allá en la comunidad, a estar allá y poder que nos comparta eso, porque esa es una de las naciones más grandes que han permanecido en Sonora. Sí, ellos y los lacandones son la gente con más territorio en todo el país, como sí. Comunidades de pueblos originarios, ellos y los lacandones, sí. El Eso problema es que es desierto, es mar, y si no tienes dinero, ¿cómo lo explotas, no? Aunque sean 210,000 hectáreas. El asunto es que no hay programas productivos que estén acordes a las necesidades de los pueblos, ¿no? Son programas productivos que convienen a los de fuera, a los que vienen a aprovechar el territorio, pero no para los que viven ahí. Entonces, ellos no van a dejar que eso entre, ¿no? Hay una lucha definitiva, férrea, total contra la invasión del exterior, ¿no? Y son pocos, pero la verdad son verdaderos guerreros, no van a dejar que entre ahí las mineras, lo que ellos no desean. Buenos días, doctor. Yo quisiera hacer referencia a lo que comentaba. Yo quisiera hacer referencia a lo que comentaba el profesor Martín Valenzuela de la importancia de rescatar las lenguas. Todo lo que llevamos, todo, ¿sí se escucha o se escucha el eco de la otra computadora? Sí. Ahora, igual. Me parece de suma importancia retomar lo que dice el profesor Martín Valenzuela del rescate de las lenguas. A través de la historia hemos visto, como usted mencionaba, que por tanto violencia o que nos hayan sometido, se han perdido esas lenguas. Tal vez por el querer adaptarse a una sociedad o porque fueron obligados, ¿sí?, en las escuelas a hablar una lengua o la misma lengua, entonces fue el desuso de esa lengua. O tal vez porque querían erradicar a los grupos indígenas en algún momento. Claro. Bueno, dar cierto perfil a nuestro país, que hemos dejado de valorar la lengua, la importancia que tiene una lengua. Entonces yo sí me sumo, quisiera participar, maestro Martín, en el rescate de esa lengua porque me parece de suma importancia y me parece que todavía estamos en tiempo de recuperarla. Estamos en una universidad intercultural que nos da la oportunidad de fortalecer esa lengua. Pues como parte de esa universidad es nuestra responsabilidad apoyar a que esa lengua no se pierda. Sí, definitivamente el papel de la lengua entre los seres es fundamental, ¿eh?
Eso yo creo que les da esa cohesión grupal. Ahí los niños siguen hablando seri desde, o sea, ellos juegan en la calle, en el patio, en seri. Uno está ahí viviendo, bueno, los días que yo me he quedado ahí en la casa de Ray Barnett y empieza a escuchar uno los cantos de una persona que está lavando los trastes y, o sea, la cuestión del canto está ligada a la vida cotidiana, ¿no? Es ese asunto que nos narran un poco del mundo prehispánico azteca o mexica, ¿no? Donde de alguna manera el arte, la flor y el canto, como decían Nezahualcóyotl, están combinados con la vida diaria, ¿no? No hay un ambiente específico para el arte o específico para lo que no es práctico, sino que esto está involucrado siempre en la vida cotidiana y así es la lengua. La lengua ellos la han defendido muchísimo, hay mucha presencia, digamos, de esta fuerza por mantener la lengua, porque no se pierda. Eso es bastante fuerte. A diferencia de lo que he visto en otras comunidades, ahí sí es muy patente, muy, muy patente. También hablan español y hablan inglés, pero a veces mejor incluso el inglés que el español. Pero el seri, obviamente hay un diccionario, el Moser, que es un diccionario que hizo el Instituto Lingüístico de Verano, pero que si ustedes ven es una cosa verdaderamente enorme, donde uno puede encontrar toda esa riqueza del vocabulario y desde ahí encontrar ese asunto de las cosmovisiones. Por ejemplo, ellos tienen un término para la palabra geómetra. Entonces, como en una cultura con milenios supuestamente atrasada, no sé, que tenemos la palabra geómetra. O sea, hay un profesional de la geometría. Entonces sí, creo que la lengua puede mostrarnos mucho de cuál es el carácter profundo, el sentido profundo que la gente tiene acerca de su propia vida, la muerte, la naturaleza, etcétera. Definitivamente.